Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, aunque la presentación sonó como que hubiésemos arrancado de cero, pues no, estamos en la segunda parte y ya listos para compartir con todos ustedes en nuestra edición del día de hoy, la 628, compartiendo con José Alberto Gil, gran amigo político venezolano y con quien particularmente he coincidido en términos de su postura en torno a cómo ver, más allá de la postura política, en la cual incluso podemos diferir en X momento, es cómo vemos a la nación, cómo de la nación vemos al Estado. Y pues por supuesto, además algo que quiero que toquemos en esta segunda parte, cómo vemos a quienes hacemos vida en el Estado, a quienes sumados entre sí, por supuesto, terminamos siendo la nación. Pero bueno, quiero aprovechar para saludar. Oilda Fernández nos saluda, Zuli Quiñones dice, ¿qué parte no entiende la gente que Maduro queda hasta el 2020 y si votamos se va a quedar hasta el 2000 siempre? Nos lo dice Zuli Quiñones. Wilder Ávila nos saluda desde Bogotá y dice total solidaridad con los hermanos venezolanos aquí ayudando a miles que han llegado a nuestra ciudad para que puedan volver. Lo primero es acabar con la falsa oposición. Mónica Salazar nos dice levantamiento militar o mayor presión internacional, no hay otra alternativa, mientras que Zuli Quiñones nos comenta el asesor de economía de la Casa Blanca acabó de renunciar, nos lo está comentando Zuli Quiñones. Elena comenta, discrepo con vuestra opinión con relación al enfrentamiento armado. Los cubanos siempre han sido expertos en los límites desde hace 60 años y a eso hay que sumarle que en Venezuela todo lo están haciendo mejor porque están cuidándose mucho de no cometer los errores que cometieron en Cuba. Interesantísima opinión de Elena, te agradezco. José Alberto, tu opinión. No, yo pienso que discrepo de la opinión de Elena. Ok. Pero los el régimen venezolano también ha aprendido a estar en los límites. Eso es una realidad. Va probando y va... Sí, pero a un costo muy elevado. En sí. Cuba, y cuando hablamos de que en Venezuela la situación está peor que en Cuba, no exageramos. No, para nada. Y por eso, lastimosamente no, por eso yo pienso que el final no está tan lejos como pensamos. Es decir, por ejemplo, la gente en Cuba se acuesta a dormir y sabe que mañana tiene una presa de pollo para comer. En Venezuela la gente se acuesta a dormir y no sabe si mañana va a comer. Y no sabe si se va a despertar porque no consigue ni siquiera el medicamento para poder vivir, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces esa situación hace de Venezuela un lugar totalmente distinto a lo que está sucediendo en Cuba y adicionalmente a eso hace la situación mucho más grave. Y por eso el final de la dictadura roja está cerca. Yo lo veo cerca. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que sucede en Cuba, bueno, en Venezuela hay unas cosas que no están garantizadas que en Cuba sí. Claro. Entonces esa situación hace, por supuesto, degenerar en lo que va a degenerar la situación en Venezuela, que lastimosamente es una confrontación armada. Sí, a mí me gustaría... Que nadie la va a poder detener. Y disculpa que te ataje, Elena, que nos amplíes un poco de tu opinión de por qué crees que no es viable, así lo entiendo yo, ese enfrentamiento armado. Vámonos a discutir, que de eso se trata el programa, que tengamos la oportunidad de debatir las ideas. Rafael Santelis también nos saluda desde Portugal. Vincent Estrada nos dice, bueno, nos saluda desde España. Te cuento, yo no sabía que había tanta gente trasnochada en Europa. Poco a poco me he dado cuenta que se acuestan bien tarde, no como acá en América. Bienvenido, ¿no? Así es, Vincent, bueno, siempre ha sido una gran amiga y que nos ha apoyado fuertemente en Américas Noticias. Dice, entré tarde a la escucha del programa de hoy, por eso, bueno, el tema de los 6 años más de genocidio, no lo entendió porque entró tarde al programa. Lo de genocidio está tristemente claro, pero 6 años, ¿por qué? Bueno, se refería, José Alberto, a que había que medir había que, aunque suene muy frío y muy duro. Durísimo. Y lo es. Medir las implicaciones de una posible intervención militar, de un alzamiento militar, o por el contrario, y hablo de intervención militar incluso extranjera, o por el contrario, pues permanecernos en el status quo que pueda significar, en el mejor de los casos, 6 años más en el poder de Maduro y por lo tanto 6 años más de genocidio, porque es una gran realidad. Hoy día en Venezuela lo que se está viviendo es un genocidio. Eso es una realidad. Fíjate que hay no recuerdo el nombre de este señor, un estilista venezolano que vive en Miami.
Este señor ha estado involucrado en 2 hechos delictivos, entre ellos posesión de droga. Él fue condenado, tenía asilo político y el asilo se le removió. Y se le ordenó la deportación a Venezuela. Ya estaba, el equipo de ICE lo había tomado y ya estaba listo para ir. La defensa de este venezolano, que por cierto tiene SIDA, y ya más o menos te podrás imaginar por dónde iba la defensa, era que aunque él era culpable y había cometido los delitos que cometió y por lo tanto no había ninguna justificación para mantenerle el asilo y para dejarlo permanecer en los Estados Unidos, se le estaba dando una condena mucho peor de la que realmente el gobierno de Estados Unidos consideraba, que era simplemente mandarlo a su país. No, es que, y con informes médicos en la mano, era una condena a muerte. Porque no hay los antirretrovirales, no hay el tratamiento, etcétera, en Venezuela. Y ese es uno de los genocidios. No solamente pensar en genocidio armado, es que el genocidio se da de distintas maneras, ¿cierto? Por supuesto. En este caso, gracias al capricho y al proyecto Castro comunista de esta gente que se alió entonces con Fidel Castro y compañía. Ya conocemos la historia de estos 20 años, que sería simplemente llover sobre mojado. Pero el hecho cierto es que yo quisiera dejar en claro, aprovechar este episodio. 1, yo no estoy a favor de una intervención militar en Venezuela. La rechazo. No la deseo. Deseo, sí, que Nicolás Maduro salga del poder por la vía distinta a la electoral, porque la electoral es sencillamente un juego de ingenuidad, de inocencia o de idiotez. No sé cómo lo querramos llamar. La forma de salir de Maduro es de facto, es decir, por una vía militar en la que se disuada a este personaje de seguir rindiendo, en este caso, rigiendo los destinos del país, y sea removido por el grupo de militares venezolanos que yo sigo apostando todavía existen dentro de las Fuerzas Armadas y que no están de acuerdo con esta situación. Claro. Hay que ir un poco más allá. Habrán militares que estuvieron cómplices de esta situación. Pero no podemos tampoco tener la ingenuidad de que de un día para otro vamos a rehacer entonces una Fuerza Armada pura y casta. Sí. No existe. Por supuesto que habrá gente de esos grupos militares que en algún momento estuvieron con la idea de apoyar a esta narcodictadura y tendrán que pagar de acuerdo a sus responsabilidades. Pero por supuesto que si hay militares de esos que están allí de alguna manera arrepintiéndose de lo que está sucediendo y de lo que estuvieron apoyando, serán en este caso, por supuesto, tomados en cuenta para remover del poder. Ya luego veremos cómo la justicia le dará un tratamiento a esos militares. Pero lo que no podemos llegar es al simplismo de decir los militares no sirven. Por supuesto que lo que deseamos nosotros es un gobierno civil, pero con un apoyo militar detrás, claro, tan fuerte que nos permite entonces manejar el tema, por ejemplo, de la inseguridad en el país, que es un gran tema que a los políticamente correctos que se mueven frente a los micrófonos y frente a los medios de comunicación hay que preguntarles. ¿Cómo van ustedes a manejar esa situación? Pero eso debería ser resuelto, a mi juicio, por los civiles, no por los militares, ¿no te parece? Históricamente, cuando los militares entran, yo entiendo el nivel de conflictividad que vive el país, pero históricamente cuando los militares han entrado a resolver los problemas de criminalidad, empeoran, y los derechos humanos ni se diga, porque el militar está acostumbrado y está entrenado a matar. Sí, esa es su función. Pero estamos hablando de unos militares que se van a mover bajo un nuevo edificio institucional. Vamos a tener una fuerza militar que disuada a esa cantidad de civiles que hasta ahora están armados ilegalmente por esta banda de delincuentes que están instalados en Miraflores. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Cómo manejar esos cuerpos armados? ¿Cómo manejar la guerrilla que tiene penetrado todo el occidente del país? Estados Apure, Táchira, Barinas. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y grupos paramilitares que son estos colectivos, porque son paramilitares. Fíjate que tenemos abierto el portal de noticias Runrunes de Venezuela y habla justamente de la normalización de los colectivos, de la impunidad de Valentín Santana al Estado mafioso. Eso es lo porque que estamos además hablando. Ha sido público y notorio la cercanía, el trabajo mancomunado entre estas mafias que viven de la extorsión, de los asesinatos. Este señor, Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, tiene
3 órdenes de captura, 2 de ellas por homicidio, y el señor aparece armado con creo que era una UCI, ¿no? Un fusil semiautomático, junto a otros paramilitares, porque son paramilitares, saludando al ministro, bueno, ya exministro, Ernesto Villegas, a la ministra Erika Farías, a militares, incluso un general, no recuerdo el apellido del general. Ahí hay complicidad. Esta gente debería estar ya enjuiciándose, siendo sujeto de juicio por ser cómplices de este tipo de organizaciones paramilitares. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado utiliza este tipo de elementos para disuadir? Porque estos son los que tienen al barrio allí amarrado. Atosigado. Evitando que bajen. Atosigado lo tienen, así es. Y haciéndolos votar el día de las elecciones por los rojos. Es decir, no solamente por la vía de la bolsa de clap, sino también por la vía violenta. Hay una coacción clara, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando hablamos de eso, del tema militar, lo que estamos hablando es de que los militares deben dar un soporte institucional a un gobierno civil que, por supuesto, lleve las riendas del gobierno, del futuro gobierno venezolano. Pero, por supuesto, que el cuerpo militar habrá que depurarlo, claro, como todas las policías, pero siempre apuntando al cumplimiento de la ley, en este caso, no a un libertinaje, en el caso de el desempeño de lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. Claro, muy bien. Sigo incorporando los comentarios. Berta nos dice, ayer te dije, me parece que estas elecciones son como un pote de humo para ganar tiempo. Lina Escobar ya está incorporada con nosotros, le doy la bienvenida. César Mendoza también en sintonía, nos dice Lina. Wilder dice, si hay enfrentamiento armado, los aliados y la libertad deben darle un ultimátum a la MUD y ahora Frente Amplio a que abandonen el país o que se abstengan de atribuirse la representación de la ciudadanía. Wilder, hay una diferencia, es importante hacerlo de una vez, una diferencia clara entre la MUD y el Frente Amplio. Los dos no son sinónimos. Uno no representa al otro. El Frente Amplio es una organización novel que apenas se está formando, que apenas este día martes salió al ruedo político y más allá del ruedo político, el ruedo social. Porque ciudadano. Al fin y al cabo ciudadano, gracias por la puntualización, porque al fin y al cabo está conformado. Es un órgano colegiado, me hace recordar aquellos consejos universitarios ampliados. Oye, órganos colegiados donde se toman decisiones por el bien del país, no decisiones que parten por el magisterio de un individuo, sino decisiones que se toman con base en los criterios colectivos que se manejen sobre una mesa. Así que es muy distinto a ese estado de partidos representado también por la Mesa de la Unidad Democrática, ese que tanto ha hablado García Trejo, ¿no? Trevijano, perdón. A ver, continúo. Por ahí dice Carlos Rusconi, no seamos ilusos, no hay militar arrepentido, son unos delincuentes comunes, no van a perder su parte en el botín. No, yo discrepo de esa opinión. No podemos llegar a esa conclusión, porque si es así, bueno, el último que apague la luz. O sea, el último que apague la Santa María, el último que apague la luz. Tiene que haber, en este caso, no solamente militares que, repito yo, como yo los llamo, que no es ningún descubrimiento intelectual, pero hueso sano tiene que quedar en la Fuerza Armada. Claro. Yo estoy convencido de eso. Y tienen que haber también militares que, mira, por alguna razón cometieron un error. Sí. Bueno, ni modo. Sí. Yo no estoy hablando de exculparlos. Yo lo que estoy hablando es de que circunstancialmente aprovechemos, si toman conciencia de que hay que salir de Maduro y que hacia allá es donde estamos apuntando todos, bueno, entonces hagamos el esfuerzo en la misma dirección. Claro. Posteriormente, esos militares tendrán que rendir cuenta frente a la justicia si tienen dinero mal habido, si se aprovecharon de las prebendas o de los privilegios que le daba el uniforme militar y por supuesto, ver en qué situación violaron la ley y de acuerdo a la ley sean juzgados. Yo quiero jugar a ver cómo lo explico, ¿no? Carlos Rusconi da una opinión, obviamente, totalmente distinta a la tuya. Yo puedo coincidir contigo, pero también vamos a jugar a que no hay hueso sano en la Fuerza Armada. Bueno, eso es un escenario. Es un escenario. Claro. Así que vamos a jugar a este escenario. Okay. Quiero que hagamos un ejercicio acá. ¿Cómo no? Aún sin haber hueso sano, cuando ya se sabe perdida la dictadura, esos huesos que ya están contaminados, muchos de ellos terminan negociando también y son quienes
precipitan la caída. Las élites de poder, corruptas, narcotraficantes, lo que ustedes quieran, cuando ya se ven perdidas, no les queda otra que negociar. Y parte de la negociación puede ser justamente el dar con el fin de esta dictadura. Yo lo he dicho y yo sé que no cae muy bien, pero ejemplos como el de Luisa Ortega, que a mi opinión, ella debe pagar por crímenes incluso de lesa humanidad. Ella no es una santa. De ninguna manera en este espacio hablaré bien de ella. No tengo una buena opinión de ella, pero es una figura que está jugando, obviamente, le está jugando al chavismo con las estrategias del chavismo. Por eso es que desencajó al sistema. Ahora bien, ¿a dónde voy? Tienes a Rafael Ramírez. Son dos individuos que han cometido delitos de todo tipo. Al menos lo que se conoce hasta el momento. Pero donde voy es que así como ellos, muy probablemente en los postreros días de este chavismo, de esta revolución que nos ha llevado al punto al que nos ha llevado, muy probablemente generales, coroneles, tenientes, en fin, militares, pues digan, hey, vamos a suponer que no son huesos sanos. Digan, hey, bueno, yo robé, yo participé de X o Y actos X, pues que van a ser juzgados en algún momento. Bueno, yo quiero negociar. Y eso es válido también. En plena guerra, en pleno combate, se puede dar esa situación. Bueno, es que lo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Esto no es nuevo. Claro, en pleno enfrentamiento, que yo no deseo, pero que da la impresión de que para allá va la cosa. En pleno enfrentamiento, cuando hayan, en este caso, mentes que no sé, lúcidas del otro lado, en este caso del gobierno, que digan, mira, cuando tengan la ruma de muertos ahí al lado, ¿qué hacemos? Claro. ¿Nos seguimos matando o ya? O sea, y viene la negociación. ¿Qué país van a gobernar esos tipos? O sea, esa es la pregunta que yo también me hago. ¿Qué país aspira a gobernar Henry Falcón, chico? ¿Qué país aspira a gobernar Nicolás Maduro? Y cualquiera de las personas que está escuchándonos nos podría decir, mire, que ellos no aspiran a gobernar ningún país y no seguirse robando el botín. Ah, bueno, ya listo, me respondió la pregunta. Tiene razón. Porque al final del día eso es lo que están haciendo. Claro. Robándose el botín petrolero, lo que queda de ese botín petrolero, cumpliendo con el compromiso con sus jefes de La Habana, los Castro, en este caso, que los pusieron allí en el poder y son los que están articulando toda esta veintena de años que tenemos en este drama venezolano. Yo sigo apostando a una ruptura con el estado de partidos, con la dictadura de Maduro, y apuesto a una ruptura que permita reiniciar la construcción de un nuevo edificio institucional para el país que pasa por una nueva constitución. Una nueva constitución en la que cada uno de esos constituyentistas que sean electos obedezcan al interés ciudadano. Por ejemplo, se pueden diseñar 300 circuitos electorales de 100,000 personas cada uno. Por poner un ejemplo, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el circuito electoral, como bien tú lo decías hace algunas semanas, el circuito electoral por el que es electo un congresista acá en los Estados Unidos es de 300,000 personas. Correcto. Y ese concepto aplica para todo el territorio estadounidense. Bueno, nosotros podríamos hacerlo con un universo de 100,000 personas, por poner un ejemplo. Esa persona deberá entonces ir a doble vuelta para ser electo constituyentista. No es que el amigo de Henry Ramos que lo puso allí de candidato es el que va a ser. No, se cuenta a doble vuelta. ¿Por qué a doble vuelta? Porque necesitamos una mayoría calificada de votos para que esa persona tenga la legitimidad de ir a representar a esos 100,000 venezolanos que están en ese circuito electoral. Y obedezca a esos 100,000 y no obedezca a la cúpula del partido que lo puso allí. Cuando hablamos entonces de lograr que esa elección obedezca a los intereses ciudadanos, podemos avanzar entonces en una constitución que sea concreta, corta, concisa y precisa. No necesitamos un rosario de 200 páginas en los que sabemos que es letra muerta. Lastimosamente en nuestros países ha sido esa la situación y nosotros perfectamente podemos hacer una constitución para los nuevos tiempos, concreta, precisa y que obedezca al interés ciudadano. Eso como primer paso. Pero si nosotros mantenemos este estado, cuando hablamos del estado chavista es el estado de la constitución del 99, que no olvidemos cómo fue electa, porque se nos olvida.
Si pensamos que fue espuria esta constituyente actual, ni hablar de la del 99. Entonces, a mí me gustaría, y yo me anoto y me inscribo en el grupo de venezolanos que más allá de un Frente Amplio, que más allá de un Soy Venezuela, que más allá de una MUD, que más allá de cualquiera de esas figuras que pudiesen presentar una propuesta de país válida, que lo hagan. Que presenten la propuesta de país, que presenten cuál es el sistema de ideas, cuál es el contenido político que quieren para los próximos años. Yo por lo menos pienso y quiero una constitución que obedezca a la ciudadanía, a los grandes intereses ciudadanos y que nos pueda durar 250 años como ha durado esta de este país en el que Excelente. estamos actualmente. Muy bien, incorporo comentarios también. Elena nos dice, yo sí estoy a favor de una intervención militar porque no hay otra manera. Mientras los cubanos estén dando órdenes desde adentro, no resolverán nada. Me parece que no cuentan con que después de 20 años de dictadura la idiosincrasia de un país cambia totalmente. Hay que tener en cuenta también que el pueblo está cansado, hambriento, desmoralizado y desorientado. Raquel nos saluda también desde Australia. Carlos nos dice, los militares tienen sus cotos de caza muy bien definidos, desde la explotación minera ilegal, pasando por el narcotráfico, hasta el colmo de la comercialización del efectivo. A todo eso no van a renunciar, nos comenta Carlos Rusconi. Jesús Rondón también nos acompaña. Elena continúa diciéndonos, un pueblo con hambre y sin salud no puede pensar ni en libertad ni en bandera. Siento en mi radicalismo, pero Venezuela sola no puede. Dentro de 20 años más acá estaremos buscando soluciones con un país completamente en ruinas como Cuba, que hasta los edificios se están cayendo. Te pregunto, José Alberto, aún teniendo los militares, como lo dice Carlos Rusconi, el tema de los yacimientos minerales, incluso la explotación petrolera, que el PDVSA está endosada a los militares, importación de comida, etcétera. Aún teniendo todo ese control, ¿qué pudiera hacer eventualmente que ellos se vean en la obligación, o por hueso sano o por conveniencia, que lo acabamos de decir, ¿qué puede activar de manera definitiva a que esta gente diga, hey, ahora sí? Las sanciones, por ejemplo, que está infringiendo, las sanciones que está llevando adelante el gobierno de los Estados Unidos junto con la comunidad europea y la comunidad internacional occidental, sobre todo, frente a los pillos del régimen de Maduro, es una medida concreta. Y dentro de Venezuela no hay nada que hacer. Porque no, dentro de Venezuela, por supuesto que sí. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto que sí. Bueno, precisamente lo que te estoy hablando es de que yo me niego a pensar que no haya hueso sano. Pero supongamos que no lo hay. Bueno, entonces en Venezuela nos toca aceptar que necesitamos rehacer toda la Fuerza Armada venezolana. Cosa que yo pienso que no es necesaria. Ojo, tampoco soy tan ingenuo de pensar que todo esté fácil de hacer. Pero si pensamos en el extremo de que no hay hueso sano, bueno, entonces nos toca una tarea titánica de levantar un nuevo cuerpo armado, que eso pasa por una confrontación armada contra esos guardias nacionales, por ejemplo, o contra esas fuerzas armadas que supuestamente, yo no lo estoy afirmando, estamos haciendo el ejercicio de que no hubiese hueso sano. Entonces, esa Fuerza Armada necesariamente habrá que sacarla del juego. Y sacarla del juego de una sola forma. Con hombre armado tú no te puedes enfrentar sin armas. ¿Y crees que presión popular no puede generar hoy día, bajo la realidad de Venezuela, la presión popular no tendría ningún tipo de efectividad? Que la gente se desborde en las calles. Pregunto, sí, porque he escuchado políticos diciendo, no, es que no tiene ningún sentido ya, porque la gente está desarmada y pues basta que salgas a la calle para protestar en contra de este totalitarismo y vas a ser asesinado, claro. En el mejor de los casos vas detenido. Yo pienso igual, es que yo pienso que ya lo que los civiles íbamos a hacer en este caso, mira, ya lo hicieron o ya lo hicimos, digo porque estoy afuera, pero quienes, los civiles, claro, que ya pusieron sus vidas en riesgo en Venezuela, yo no estoy de acuerdo que la sigan poniendo para simplemente recibir 4 balazos. O sea, no estoy de acuerdo con eso. Llegó el momento en el que solo el enfrentamiento armado va a dirimir esto. No hay forma ni manera de que no sea así. No, ya vamos a preguntarle a la gente. Ustedes se imaginan, ustedes que nos están viendo, que Maduro y Diosdado Cabello amanecen un buen día y dicen, la gente de la unidad, de Soy Venezuela y del Frente Amplio, vengan acá.
vamos a ir a unas elecciones, vamos a nombrar un CNE totalmente justo, balanceado. Esta Asamblea Nacional Constituyente no va a participar, espuria y todo, pero la sacamos del juego. Ellos no van a tener ninguna incidencia sobre el resultado electoral ni sobre las grandes decisiones que se tomen en el país. Y vamos, en tal caso, a hacer una Asamblea Nacional Constituyente justa, equitativa. ¿Ustedes ven a Maduro haciendo eso? No. Y a Diosdado Cabello. No, pero sí lo veo renunciando. Y lo veo renunciando con un paquetico, claro, por la presión militar, obviamente, volvemos al mismo punto, ¿no? Pero no necesariamente disparando un solo tiro. Yo creo que puede llegar un momento en que la presión internacional, probablemente militar, un escenario más probable, la presión interna por grupos, bueno, vimos el caso de Oscar Pérez y su grupo, ¿no? O sea, vienen de filas civiles y militares. Son huesos que hoy día creo que ustedes considerarían como huesos sanos también, que es tomando tu palabra. No, y eso no entonces, se queda ahí. Claro, entonces, a dónde voy es que además ellos no han salido de la nada. Detrás de ellos hay un batallón enorme. Entonces, suponiendo presión internacional ya desde el punto de vista militar, sin necesariamente intervenir, presión interna con grupos disidentes militares probablemente, gente en la calle. Yo sí creo que tiene que haber gente en la calle acompañando a ese grupo de individuos que vayan a precisar. En ese escenario sí. Ok, y veo además a grupos internacionales de negociación que, aunque nos duela en el alma, la única manera que veo de no ir a un baño de sangre es que en la negociación se salve Maduro y una buena parte, una buena tajada de su régimen. Que vaya con un asilo a algún tercer país, no sé a cuál, quién lo va a aceptar. La verdad me cuesta imaginarme quién pudiera ser o qué país pudiera ser. Pero eso es un escenario que hay allí. Sí, y te confieso, aunque me lleve la rabia pues toda la vida, yo prefiero esa vía a un derramamiento de sangre mayor y una guerra civil que se pueda armar. Guerra civil ahorita es imposible, yo lo entiendo. Es que no están dadas pero las condiciones. No están dadas las condiciones, civil. pero ante una eventual intervención, que era lo que tú planteabas de estos pequeños guetos en el país, si se puede desmoronar el país y podemos llegar a situaciones mucho peores. Por eso no podemos apostar a la intervención militar propiamente dicha de fuerzas internacionales. Tenemos que apostar, sí, a un cerco comercial brutal en el que, como tú bien dices, ya luego de apalancar en este caso, o tipo alicate, apretar todo lo que es el ente financiero o la jugada comercial financiera del gobierno, puedan entonces, por supuesto, llegar a ese punto. Pero mientras puedan soportar la presión, la van a soportar. Entonces la presión tendría que venir desde el punto de vista internacional por la cantidad de medidas que ya se han tomado y las que faltan. Por ejemplo, está en puertas el embargo petrolero. Deshoja la margarita el gobierno de los Estados Unidos para finalmente tomar o no esa decisión, porque el costo es elevadísimo, enorme, sí, en vidas humanas. Sí. Pero es lo que hablábamos, que cuesta más, y lo decía Tillerson. Tillerson envió 2 mensajes contundentes a las Fuerzas Armadas. O ustedes, los militares venezolanos, hacen algo para sacar a esta gente, lo digo con otras palabras, que me perdone el Departamento de Estado y el Secretario de Estado, pero un poco hacia allá fue el mensaje. Sí. O sea, o ustedes toman la decisión porque son quienes tienen la solución para remover a esta banda de malhechores del poder, o tendrá que ser otra fuerza extranjera que la tenga que hacer, y no por la vía convencional, que es a lo que yo creo que estás apostando, y yo también. Es decir, que hay un cerco comercial fuerte en el que el gobierno se vea atado y ahorcado, y solo bajo esas condiciones puedan negociar, como tú bien dices, por lo menos que salgan vivos de ahí. Bueno, ahí tienes a la cava aquí en Washington, D.C., aparentemente tratando de enfriar las cosas. Nos hemos robado casi 9 minutos de programa. Caramba. Así que nos fuimos en extra inning. Hay muchísimos comentarios, José Alberto. Lina dice, creo que solo los militares venezolanos honrados, que deben quedar algunos, pueden promover el movimiento que acabe con esta tiranía. Ernesto dice, apoya la propuesta que sean, o que están haciendo un grupo de militares
en el exilio, liderado por Carlos Molina Tamayo. Vincent Estrada dice: definitivamente el enfrentamiento cívico-militar será la triste y desesperada solución con el alto número de bajas humanas. ¿Pero cuándo?, se pregunta Vincent Estrada. Carlos dice: por favor, vean a Cuba, tienen medio siglo de sanciones y vean, ahí están los más tenaces invasores imperialistas del siglo XXI. Me parece además que muy acertado el comentario de Carlos. Godofredo también está por allí. Lamentándolo mucho, nos toca despedirnos, no puedo seguir leyendo los comentarios. Les prometo que tanto José Alberto como mi persona vamos a estar revisando todos los comentarios que ustedes hayan pues posteado a través de nuestras redes sociales. A ustedes se les quiere muchísimo, agradecidos por haberse metido en esta discusión acalorada junto a José Alberto. Obviamente, hablar de este tipo de temas no es fácil, no es sencillo. Hay tantas posturas en torno a algo tan delicado en el cual estamos hablando de sangre venezolana, de seres humanos. No es fácil. Y desde ya les digo, la próxima vez que tengamos a José Alberto, Dios mediante la semana que viene, vamos a retomar este tema. Definitivamente hay cosas que hablar, por lo que veo. Si no sucede algo así sobrevenido en el camino. Así es. Pero bueno, nos tocará ya luego retomar nuestra transmisión. Mañana les espero. Continuamos con nuestro recorrido informativo por el continente americano. José Alberto, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a todos los oyentes que participaron. Así es. Y en serio, te voy a comprometer públicamente. Tenemos cualquier cantidad de comentarios en torno a lo que hemos venido discutiendo. Así que bueno, lo vamos a tener a José Alberto muy probablemente la semana que viene, Dios mediante. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan. Y nos despedimos. En nuestro caso, será hasta mañana.